Hola, buenas, espero que estén de lo más bien. Estamos hoy en un nuevo episodio del podcast más feliz del mundo. Hoy, como siempre, estamos Jimena Madrigal y Pablo Abarca, digamos, pero también estamos con dos invitados muy especiales, Andrés Peralta, Jorge Mora. Ambos han sido, de hecho, representantes a nivel nacional e internacional en halterofilia y también en el caso de Jorge, en el caso de CrossFit, ¿no? Entonces vamos a estar hablando desde la perspectiva también con deportistas nacionales. Y también importante decirlo, ¿no? Jorge también tiene un podcast en caso de que lo quieran ver, se llama Iron Facts, ahí posiblemente vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en la descripción, y usted sabe no ponerlo, yo búsquenlo. Vayan, Pero búsquenlo. bueno, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar discutiendo con personas de que de primera mano se han enfrentado a, bueno, lo que es competir, ¿verdad? En el deporte, han representado al país. Y también saben lo difícil que es por todo el esfuerzo que se tiene que poner a nivel personal y el poco apoyo que tenemos. Entonces vamos a hablar de tanto las polémicas de los Juegos Olímpicos que nos han parecido y también vamos a hablar un poco del caso hispanoamericano y especialmente costarricense, ¿verdad? Bueno, vamos a medirnos, ¿verdad? ¿Cómo estamos los ticos en Hispanoamérica, ¿verdad? Porque no tenemos muchas medallas, pero tenemos potencial. Bueno, todo eso lo vamos a estar discutiendo el día de hoy. Espero que les guste montones. También vamos a tener un análisis materialista, político e histórico. Y Andrés, bueno, es que dice Andrés, pero Pablo nos va a traer muy buena información. Así que sin más dilación, si quieren se presentan y dicen lo que quieren decir. Ahí está. No Bueno, sé. yo personalmente soy Andrés Peralta, soy atleta de levantamiento de pesas ya desde hace 3 años. He salido del país creo que 7, 9 veces y 3 veces he podido ganar Juegos Nacionales. Muy bien, felicidades. Bueno, yo soy Jorge Mora. Bueno, yo lo que más he practicado, bueno, es CrossFit, que estoy ahorita un poco peleado. Pero prefiero llamarle como Functional Fitness, digamos, que es al deporte en sí. Y también estuve en halterofilia. Bueno, practiqué halterofilia un tiempo y tuve la posibilidad de ir a Juegos Nacionales acá. Solo una vez porque por la edad. Pero, pero sí, un gusto de estar acá. Qué dicha. Bueno, esta primera parte vamos a estar hablando, como les digo, unas impresiones un poco más generales sobre, bueno, el clima del deporte a nivel internacional y especialmente con motivo de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Como indiqué hace un rato, han sido muy polémicos. Me gustaría saber cuáles son, también incluyo aquí obviamente a Pablo, cuáles son sus impresiones en general sobre lo que ha sido esta jornada, digamos. Bueno, a mí personalmente son los segundos Juegos Olímpicos que veo ya consciente porque los de Río yo no sabía nada de deporte, absolutamente. Los de Tokio los vi, yo llevaba un año de levantar pesas, pero como venía la pandemia fueron unos juegos muy raros y como que pasaron desapercibidos. Y a mí personalmente París me ha encantado, o sea, creo que a cuanto a nivel de todos los deportes, creo que el nivel ha subido muchísimo. O sea, ver gimnasia, lo que está haciendo Simone Biles, ver en básquetbol cómo Estados Unidos gana así de dominante, en halterofilia, que se han hecho récords. Yo creo que han sido unos juegos bastante buenos, un montón de sorpresas. O sea, ver a Santa Lucía ganar un oro olímpico es como usado en Tokio, o sea, es como what, o sea, Dominica ganó también un oro en triple salto. Y sí, muy polémicos, como dice Jimena, todo lo que pasó con la boxeadora de Argelia, la de la última cena en la inauguración, pero yo dejando eso de lado, a mí son sido unos juegos que me han gustado bastante. No sé qué opinan ustedes. De mi parte, bueno, yo sí he visto, bueno, no sé si Pablo va a decir algo, no ha hablado en todo el rato. Que salude. No, estoy esperándome a ver. Es que básicamente estoy esperándome a que la gente que practica deportes y sabe hacer cosas de esas hable un rato. Okay, okay. La nota mía es otra. Okay, Entonces, okay. lo primero que quiero es escuchar más o menos qué perspectiva tienen ustedes que practican cosas al respecto de. Al menos yo, bueno, yo patino, y ya la patineta es un juego olímpico, digamos. Sí, Sí, sí. Y me pareció claro. demasiado increíble ver la forma atlética en la que se ha transformado la Sí. identidad, al menos del skateboarding. Pero ustedes que ejercen este tipo de cuestiones, yo al menos desde la óptica de una persona que no sabe mucho, lo que veo son resultados muy relacionados a todo lo que queremos hablar hoy, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, no sé, ¿qué Bueno, quieran ustedes yo para aportar hablar un ahorita poco un de, poco más? a nivel de deporte, o sea, sí estoy muy de acuerdo con Peralta, ¿verdad? Andrés Peralta es. Pero, Andrés. Mm. porque
sí se ve como sigue siempre evolucionando el ser humano, ¿verdad? Y dando como más muestras de que siguen a través de los años rompiendo récords, salen nuevos nadadores, de gente rompiéndole récords a Phelps, se lo decimos en Biles, o sea que se mantiene y todo. También han salido como muchos memes, creo que también sí, que es algo mucho de resaltar de estas Olimpiadas, salen muchos memes, como por el turco, Claro. Sí, claro, el de o sea, tiro. hay deportes que uno no sabe absolutamente nada, por ejemplo, yo no sé nada de tiro, pero ya ahora uno por estas cosas, por los memes que se van haciendo, se van conociendo esos deportes, y sí resaltar como muchas polémicas que han salido, como la gente nadando ahí en una cloaca casi, Por ejemplo. Sí, en el seno. que es muy grave, digamos, y ya a nivel organizativo sí hay cosas que dejan como que desear, o sea, he visto como críticas a las medallas que no son buenas, que hubo un skater que el mae la denunció, la puso en Twitter como se la presté a una gente y ya como estaba, o sea, ya era de bronce, pero era como pintada, no sé, entonces era de muy extraño para unas olimpiadas, y eso habla mucho como el deporte también por la plata, también como dejan de gastar en cosas importantes, digamos, y porque los países empiezan a interesar más como, ok, que esto produzca a que dejemos de cuidar a los atletas en sí, o detalles como las medallas, que son 4 años, o sea, no es como que ellos empezaron ayer a entrenar, son 4 años entrenando y casi muchos toda la Más vida. de 4 años, diría yo. Más de Sí, o 4 sea, años. para llegar a las Olimpiadas usted tiene que, no sé, montarse 6 años, 5 años mínimo para poder llegar. Si Y llega a que los 5 años es muy bueno. sí, 10, sí, sí, 15 años. es excepcional, digamos. Ujú. Pero que Imagínese usted llegue, 37 como el cubano. imagínese, Ah, pero sí, que me usted imagino. llegue y por lo que usted está luchando, además de la representación del país y todo, que es por esa medalla solamente, que sea una vara de metal ahí, que nada que ver. Sí, no, no, infraestructuras también. No, y para llegar, digamos, a las Olimpiadas hay que entrar en un ranking mundial. Es decir, usted Exacto, tiene que sí, sí, tener primero presupuesto para ir a cierto tipo de competencias antes de las cuales, si usted tiene suerte, va a poder recibir financiamiento de alguna entidad institucional ahí, una entidad estatal. Si no, va a tener que sufragarla personalmente. Ujú. Al menos lo que sé yo del skateboarding aquí en Costa Rica, bueno, los que han intentado, los chiquillos que han intentado no lo han podido lograr, no porque no sean buenos, porque para serles sinceros ya el nivel es muy parecido. sí. Siguen siendo predominantes los gringos y los brasileños, porque creo yo por la cantidad que son y Sí, obviamente recursos, pero los de aquí no han podido ir porque no hay plata. sí. Entonces eso también es una de las cosas que podríamos nosotros ya ir hablando, digamos, cómo los resultados que estamos viendo en estas Olimpiadas vienen amañados a si verdaderamente sus países tienen una planificación de inversión en ese tipo de deportes o no. Y yo no diría que solo la inversión, sino el estilo de vida, porque en halterofilia tenemos una atleta que es la mejor de Centroamérica, que es Tatiana Salas. A Tatiana se le ofreció después de un Panamericano el año pasado la oportunidad de hacer el ciclo olímpico, y Tatiana está a 15 kilos del oro olímpico, la categoría de ella, o sea, es bastante buena. Y a ella se le ofreció la oportunidad de hacer el ciclo olímpico y dijo, no puedo, tengo que trabajar, yo no puedo pedir vacaciones, ya las pedí para este Panamericano, no puedo irme al Mundial de Uzbekistán en un mes porque no me dan las vacaciones, yo tengo que comer, no me lo van a financiar, y todo lo que trae el cansancio de tener que venir de una competencia que es tan cansado mental y físicamente un domingo a las 3 de la mañana, lunes a las 7 tengo que entrar a trabajar, tengo que ir a clases, No, y las la responsabilidades que un recuperación. atleta amateur también tiene por fuera del deporte en sí, ¿verdad? Sí, el deporte lastimosamente se empieza a transformar como elitista. O sea, Claro. deja de ser como algo que pueda practicar todo el mundo a solamente las personas que tienen, pues es que qué feo llamarlo elitista, pero o sea, son la gente Pero es que tiene, cierto. o sea, sí, sí, o sea, la gente que Sí, lo tiene es, lo termina siendo. entrada económica por lo menos estable Claro, para dedicarse a para eso. poderse dedicar a esto, porque Ujú. también creo que esto lleva mucho, o sea,
deterioro de todo lo que se ha ido haciendo como en todos los países, digamos. O sea, los países empezamos a romper las estructuras que existen, ministerios o lo que sea, todas estas varas, y se deja de financiar mucho las asociaciones cantonales, Claro. las municipalidades, los juegos nacionales, por ejemplo. Aquí en Costa Rica, por poner un ejemplo, yo me puse a ver como las funciones del ICODER y las cosas que debería de financiar. Y este año solamente vi juegos nacionales, pero no existían los juegos de oro, que eso es para como la gente adulta mayor, los juegos para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ajá. De inclusión, y que Costa Rica gana medallas, muchas medallas de oro, ¿verdad? En Paralímpicos y todas estas cosas. Tampoco los vi mencionados en ningún lado. O sea, no sé si es por ignorancia mía o qué, pero... No, es que, digamos, yo me puse a hacer mi brete de averiguar ciertas cifras. Cada uno de estos temas siempre intentamos como hacer ese esfuerzo. Y bueno, no es un esfuerzo, es un deber si estamos comunicando cosas, ¿verdad? Al menos para el 2023, es decir, el año pasado, intenté buscar el presupuesto de este 2024, la distribución de las partidas presupuestarias del ICODER, y no tuve mucha suerte, pero el año pasado, como por ejemplo, digamos, el año pasado ellos sufrieron un recorte de un 30% de sus recursos como tal. Y una de las cuestiones y una de las cosas que decía el ministro de Deportes al respecto, justificando este recorte, era básicamente el planteamiento que se ha tenido casi que en todas las instituciones de bien social desde que inició este gobierno, recortes y recortes y recortes. Entonces ellos dicen, bueno, y es que nosotros no estamos exentos a las reglas fiscales y al contexto macroeconómico del país. Es decir, obviamente este aspecto... Son dispensables. Es básicamente está diciendo, el deporte es dispensable para nuestro gobierno, eso no es lo que... Tal cual siempre ha sido indispensable. Sí, siempre se ha visto... cosa que no sea pagar deuda y cosas de esas, ¿verdad? Okay. Siempre el deporte se ve a un segundo plano de lo que es importante. Sí, como el arte y la realización humana. Ese ministerio, o sea, nosotros el ministerio, nosotros no tenemos ministerio de deportes, o sea, tenemos ministro de deportes, pero no existe un ministerio de deportes. No. Es el ministerio de cultura y deportes. Sí, juventud y deportes. Entonces, ahí, por eso la parte presupuestaria me imagino que es tan difícil, porque lo dividen en un montón de cosas. Un montón de cosas van para aquí, otro montón de cosas para el ICODER y allá. Entonces, y tras de eso, el ICODER es una institución, y tras de eso el ICODER es una institución total y completamente incompetente e inútil, porque a lo que a mí me dicen siempre, el ICODER devuelve plata al año que no usa el gobierno, es como esto no lo usamos, entonces lo devolvemos y todo, y no es como que el deporte en Costa Rica esté como para que sobre la plata. Sí, no. Sí, es muy triste porque uno que ha salido del país tanto. No, pero para mencionar, digamos, como esta parte, o sea, también parte de las instituciones tienen cierta culpa porque no aplican el monto que les dan. No, y a eso también quería llegar yo. A ver, la cantidad de instituciones en las que se distribuye los recursos. De primero la cabecilla es ICODER, ¿verdad? Que es de la cabecilla como tal. Luego de estas va distribuida a cada federación. Entonces, nada más imagínense ustedes el montón de patas políticas que hay en ese presupuesto. Primero, el presupuesto nacional, relacionado obviamente a todos los gastos de las instituciones estatales, luego el ICODER, cada una de estas federaciones, y luego de cada una de estas federaciones al verdadero atleta que está moviendo el asunto. Entonces, eso sin saber que de la institución distribuida, a la asociación, a la persona, estamos hablando de un paso, pero sabemos que ahí deben haber como 4 más. Entonces, realmente para que estas platas sean direccionadas a la gente, estoy totalmente seguro que no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ha de ser una cuestión burocrática sumamente engorrosa. Dicen que el ICODER genera becas de 100,000 colones a 900,000. Pablo, disculpa, es que Peralta hace rato quiere hablar. Bueno, perdón. Para no perder el hilo de eso, porque sí, es del ICODER a las federaciones, pero también al Comité Olímpico, que no es una institución autónoma, y hasta donde yo tengo entendido,
Ni siquiera sé si es solo en América o en el mundo entero que el Comité Olímpico dependa de otra institución, porque en los demás países que yo sepa es una institución autónoma aparte. O sea, entonces del ICODER a los comités olímpicos, a las federaciones, y de ahí si se llega al atleta. Antes de seguir, a mí me gustaría nada más como para terminar el punto primero, porque se me adelantaron, pero no importa, vamos a seguirlo. Bueno, a mí me parece, por ejemplo, que justamente lo mencionaban ustedes, el problema de estos Juegos Olímpicos no han sido pues los atletas, porque los atletas pues no tienen la culpa, al contrario, yo creo que han sido como siempre, rompiendo récords, dando una maravillosa presentación. De hecho, Simone Biles, la vez pasada no la pudimos ver, ¿verdad? Por un tema de salud mental. Y ahora podemos verla de nuevo y eso, bueno, es un honor, ¿verdad? Poder verla de nuevo porque es increíble. Y otro montón de cosas, ¿verdad? Pero que en definitiva, para mí, honestamente, el Comité Olímpico Internacional y la organización de estos Juegos Olímpicos, para mí, lastimosamente, han estado muy cargados de política. Históricamente, siempre han jugado, no es cierto que han sido apolíticos y no sé cuánto, pero siempre han tratado de jugar de una suerte de neutralidad y demás cosas, pero es que es demasiado. Por ejemplo, empezando por el hecho de que Rusia no puede participar, ya eso es un problema. O sea, ¿cómo es posible que países como Israel sí puedan participar cuando tienen un genocidio en manos reconocido por la misma ONU? O sea, en cortes internacionales de la Haya, pero ellos sí pueden, pero Rusia no. O sea, hay una vara de doble medir donde ya estamos hablando de que entonces estos Juegos Olímpicos, ¿para quién son y con qué intencionalidad? Más allá de eso, o sea, por ejemplo, lo que ustedes dicen, Francia tuvo una diferencia, es la primera vez, por ejemplo, de que la inauguración de los Juegos se hace en toda la ciudad, ¿verdad? Y la cantidad de plata que eso implicó, ¿verdad? Es abismal frente a cosas como las que ustedes dicen. Y no solamente se termina en las medallas, que uno dice, bueno, está bien, las medallas, pero resulta que tenemos hasta atletas olímpicos durmiendo fuera de la Villa Olímpica por las condiciones de absoluta porquería que estaban viviendo ellos ahí, ¿verdad? Prefirió dormir en la banca de un parque antes de dormir en la Villa Olímpica, que decía, eso es imposible. Y de nuevo, son atletas que se han preparado durante años y perfectamente un día antes, o sea, pueden tener una mala racha por el mismo ambiente que tienen. Estamos hablando de que una chica, por ejemplo, estaba compitiendo en el SENA y le dio E. coli, una bacteria súper horrible que le afectó muchísimo, salió vomitando. Entonces, lo vemos a la par de cloacas, por ejemplo. Entonces, ni hablar, por ejemplo, el caso de esta boxeadora, que, o sea, yo no me voy a meter mucho en la política y ni biología ni esas varas, porque sinceramente no me toca a mí, pero ¿sabe a quién sí le toca dilucidar todo esto? Al Comité Olímpico. Y el Comité Olímpico, por tener sus problemas políticos con la Asociación Internacional de Boxeo, porque son problemas políticos, está básicamente cayéndole toneladas de mierda sobre una persona que perfectamente puede estar compitiendo o perfectamente hay suficiente información como para pues, cuestionarlo, pero en ambos casos no debería sufrirlo el atleta, ¿verdad? Nadie debería sufrir, bueno, ese acoso virtual que está sufriendo esa persona, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ni hablar de lo último que pasó, que fue que a una chica de Afganistán la quitaron, o sea, ¿cómo se llama? La Descalificaron. Gracias por enseñar una cosa que dice liberemos a las mujeres de Afganistán. Creo que todos conocemos el caso de Afganistán gobernado por el talibán, donde las mujeres no pueden salir sin un acompañante masculino y sin cubrirse la cara, ¿verdad? O su pena de ser apedreadas a muerte. Entonces, que una persona salga diciendo eso y que la descalifiquen cuando han habido otro montón de instancias políticas, o sea... Yo quiero mencionar algo y además, digamos, o sea, por ejemplo, ahí tienen que respetar también lo que es el hip hop. O sea, ¿para qué meten entonces algo que es representativo del hip hop si no van a respetar lo que es la cultura? Y saben que las personas de hip hop van a estarse reclamando y tirando cosas políticas porque es parte de su cultura. Entonces, ¿para qué metemos algo que no queremos aceptar tampoco? Entonces, agregan ¿para qué? Para ganarse un público, que vea las Olimpiadas, pero a nuestras formas. No a las formas que los olímpicos. Sí, dale. Incluso históricamente tienen cola que majarles, o sea, en el 36 se hicieron bajo el régimen nazi de Hitler, por ejemplo, y sí, esto que pasa, de que sacan países por temas de guerra, ha pasado antes. Tengo entendido que Japón y Alemania no pudieron participar en los Olímpicos como hasta el 44, 48, y bueno, y también ver esto de los atletas que tanto, que hagan sus protestas y todo, a mí bueno, iba a decir, no se me olvida, yo no lo vi, pero en los Olímpicos de México,
creo que fue en el 76 o así, que Jesse Owens, cuando gana, ¿verdad? Sale, no fue Jesse Owens, pero No, Jesse Owens gana más de bien en los Juegos de Olímpicos Hitler. nazis. En los de Hitler sí, no lo reciben en la Casa Blanca, ¿verdad? Pero en México 76 fueron 2 atletas de atletismo que hicieron el gesto de protesta contra la segregación racial y todo, y también les quitaron virtualmente las medallas olímpicas por la expresión, ¿verdad? Y por decir, en México corremos, pero en Estados Unidos no podemos sentarnos en el bus adelante ni nada. Entonces esto de la polémica y todo han sido muy polémicos, pero también realmente hay que decir que no es algo que no haya sucedido antes también, ¿verdad? De hecho, la Unión Soviética por los primeros como 20 años de su historia, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a participar, porque según ellos, la Unión Soviética decía que los Juegos Olímpicos eran una competición burguesa y ellos tenían su propia competición, que de hecho llegó a tener más participantes que las Olimpiadas, pero fue a partir de la Segunda Guerra Mundial donde hubo un intento como de unificación global y amor y paz y otro montón de cosas que ellos se unifican. Y ahorita Rusia ¿verdad? no está haciendo algo parecido, no tenía como también... Rusia ahorita está haciendo algo parecido, correcto, donde tienen juegos Sí. especiales como para su zona ahí. De hecho, creo que tienen nuevos deportes bastante como Sí, tradicionales. metieron los esports y toda la cosa. Creo que el año pasado fue que lo hicieron. Sí, y muy interesante eso, o sea, una respuesta política igual de político que lo que está haciendo el comité, perdón, el comité olímpico, pues fueron ellos los que lo decidieron. No sé, Pablo. ¿Cómo podemos nosotros disociar el deporte del fútbol a las expresiones sociales, digamos? No se puede. O sea, eso es la lucha que se ha tenido desde todas las ópticas hasta el momento, ¿verdad? Cuando hay deportistas que llegan y dicen algo político, siendo deportistas, porque como muy bien hablábamos ahora, antes de empezar el programa, el deporte también es una mampara, una forma de intentar solapadamente borrar cosas que no se pueden borrar, como el origen económico de las personas que efectúan los deportes, la forma de cosmovisión del mundo que tienen esas personas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros como todas estas instituciones de deporte, FIFA o Juegos Olímpicos o póngale lo que usted quiera, intentan de una u otra manera invisibilizar el contexto económico de la gente que efectúa el deporte y qué piensan acerca de eso, ¿verdad? Es como, yo siento que lo que sucede es como una suerte de fetichización del deporte, de los deportistas y demás, Claro. donde estamos viendo la figura, pero no vemos todo lo que viene detrás, ni el esfuerzo, ni las diferencias de los países entre sí, dentro del mismo país. Y ahora sí, perdón, podemos volver a lo que estábamos hablando antes, ahí me disculpo, pero bueno, es que creo que quería como hacer esa aclaración. ¿Cómo es que las diferencias económicas realmente pesan? Creo que, bueno, ya Claro. Peralta lo menciona, ¿verdad? O sea, cómo, o sea, evidentemente hay personas que tienen ciertos talentos, pongámoslo así, evidentemente hay personas que tienen ciertas corporalidades y demás que tienden a tener facilidades, qué sé yo, como Michael Phelps que tenía unos brazotes, una espaldota, entonces, o sea, usted entrena Los y pulmones evidentemente, también, todo. o sea, perfectamente puede ser una persona que sobresalga en ese deporte, pero ¿qué es lo que también ayuda un montón? Bueno, que hay personas que pueden sobresalir en ese deporte y tienen apoyo económico para hacerlo, pueden vivir de ser deportistas, ¿verdad? Yo creo que aquí tenemos dos segmentos muy importantes. Tenemos, en el caso de los países capitalistas, donde es absolutamente injusto en el sentido donde depende de donde usted nació. Depende, bueno, a ver, también puede haber un tema ahí más o menos de suerte, en donde, qué sé yo, deportes como el básquetbol, de hecho ahora vamos a hablar como los deportes colectivos son más baratos, por ejemplo, que los deportes individuales, ese tipo de cosas podemos discutirlas, ¿verdad? También para inversión nacional, pero el básquet, por ejemplo, cómo ha catapultado a muchas personas fuera de la pobreza, el fútbol, por ejemplo, especialmente en el caso de Hispanoamérica, pero cómo se diferencia eso, por ejemplo, en muchos deportes tipo natación o demás, y en general, cómo es que hay ciertos deportes en donde, hey, pues sí, es elitista, por ejemplo, yo no conozco a nadie que haga esgrima, es muy difícil, realmente, bueno, en la UTR vamos a encontrar, pero, y vamos a ver dependiendo de los países. Ahora, como les digo, una es la óptica capitalista, donde es un poco muy injusto y muy desigual, hay personas que se pueden dedicar a eso tiempo completo, otras que no, y depende mucho de su familia, de su dinero y demás, y otras son los países socialistas, históricos y contemporáneos. Yo de hecho le estaba diciendo a Trejos ahora, vea, yo podemos decir misa de Cuba, de la economía está mal, bloqueos por todo lado, corrupción, burocratismo absurdo, todo lo que ustedes quieran, pero la realidad es que es el país que tiene de Hispanoamérica con más medallas en todos los campos, ¿verdad? Y solo tienen 10 millones de personas. Entonces vemos cómo para el país socialista
a una persona que tal vez en otra ocasión hubiera tenido que trabajar, ni siquiera hubiera podido tener acceso al deporte, a nutricionistas de calidad, a entrenadores de primer mundo, etcétera, etcétera, si no hubiera habido apoyo nacional, ¿verdad? Apoyo del gobierno, ¿verdad? Desde pequeños. Vemos el caso de Mijail, se me olvida el apellido, pero bueno, acaba de... ¿Perdón? López. Mijail, el que ganó las 5 medallas. Ganó 5 para que la gente sepa. De verdad, esos son 25 años de oros, ¿verdad? 37 años de carrera. Y lo que es una persona de un pueblo allá perdido de Cuba que en cualquier otro momento estaría ahí cortando caña y pare de contar, ¿verdad? Entonces es una persona que pudo desarrollarse precisamente porque tenía un montón de estos elementos a su disposición. Y hay un elemento que yo creo que se ha perdido muchísimo en el siglo XXI, que es el tema de el valor de representación nacional, ¿verdad? Como antes de verdad que era un motivo de orgullo, ¿verdad? Ahora es más motivo de orgullo, yo creo, que un mundial de fútbol que realmente las Olimpiadas, ¿verdad? Yo creo que ahí viene mucho de la individualización que tenemos, o sea, como sociedad ahorita, y también lo que se promueve de todo, ¿verdad? Y creo que va en parte también a lo que mencionaba un poco Pablo, o sea, como también a los atletas se les instrumentaliza, entonces se ven como objetos. Por ejemplo, ¿cuántas veces se escucha que la gente que practica algún tipo de deporte es bruta? Ajá. O que se dedican a eso, como que son vagos, como que, ay, ese poco de vagos de futbolistas, o esos que solo saben correr, o sea, se instrumentalizan y se quieren vender como ese ideal de persona que solo hace eso y se le quita lo humano. Entonces es como, tenemos un montón de personas así que los podemos vender como un ideal, que si usted se esfuerza mucho, usted puede llegar a esto. Cuando hay, por ejemplo, ser un Michael Phelps es imposible. Él es una cosa que salió de la nada. pero, o sea, se le vende al público como si eso fuera fácil llegar. O sea, como que todo el mundo que se esfuerza y con que mañana se levanta temprano a las 5 de la mañana y va y entrena 1 hora, va a llegar a esos niveles. Es imposible. O sea, necesita un montón de ayudas y un montón de cosas. Y también, como se obliga a resultados, dependemos de los resultados, porque las medallas son casi como por decir, no sé, los ingresos, para que yo pueda decir, esta institución funciona porque son las medallas olímpicas. Un KPI, pero entonces ahora, digamos, exacto, entonces digamos, como las medallas también son como nuestros ingresos, también se obligan a estas personas a llevarse a más y hasta meterse lo que sea en contra de su salud para llegar a esos niveles. O sea, porque eso también las Olimpiadas no son limpias, las Olimpiadas tienen un montón de dopaje, aunque la gente crea que no. Eso, sí, claro. Vean, ¿cómo es que se llama este documental que todo el mundo debería ver? Ícaro. Ícaro es un documental en donde un mae quería hacer una competencia en bicicleta y entonces se empezó a meter, se empezó a dopar. Y él contrató a una persona que trabajaba con el Comité Olímpico de Rusia, así para la WADA, más bien la Asociación Antidopaje Internacional. Una vara, sí, pero la vara, el mae había trabajado con la gente de Rusia y también estuvo con la gente de Estados Unidos, no era como que el mae anduvo por todo lado porque el mae era una pipa de cómo quitar los controles antidoping. Y fue cuando pasó todo este desmadre que empezaron a quitar a un montón de atletas de Rusia por dopaje. O sea, ahí se ve cómo lo empiezan a perseguir. Y al nivel deportivo bajó drásticamente porque la gente empezó a asustarse mucho de que los agarraron, sí. Exacto, o sea, y ni siquiera era por su propia salud. O sea, ¿cómo llega esta sociedad a obligar a las personas, porque son personas, lo que están ahí son personas corriendo, personas con familia, personas que tienen lo que sea, a matarse a sí mismos por un resultado, por algo que les gusta? O sea, ya hasta las propias personas son sus propios, ¿cómo se llama eso? Sí, los verdugos. Y por un ideal. Entonces, vendemos ese ideal al público en general como si fuera alcanzable, cuando... Bueno, tal vez no solamente por el ideal, es porque también, bueno, a ver, tal vez el ideal es poder vivir de eso, o sea, es exacto. que me gustaría poder hacer, o sea, que se tenga, a ver,
tantísima experiencia en algo y no poder hacer una carrera. O sea, Exacto. yo ahí insisto que el beneficio, lo que nos han mostrado de economías planificadas, por ejemplo, el caso de China, donde de hecho, valga la redundancia, casi que todos los de lucha eran entrenadores cubanos, por cierto, modestia aparte Cuba. Sí, pues, ¿verdad? Como una economía planificada socialista, ¿verdad? Sí piensa en que personas que en el capitalismo vemos como hobbies, pequeño burgueses, como ser artista, deportista, ¿verdad? Qué sé yo, estudiar ciencias sociales, cosas así, o ser, qué sé yo, escritor, ese tipo de cosas. Evidentemente en estos lugares socialistas sí se ven como una carrera. O sea, usted puede ser que, como decían antes, o sea, si usted quiere ganar millones de millones de billones y ser un influencer tal, y pues puede que un país socialista no sea lo mejor para usted. Pero si usted es una persona normal que quiere vivir del deporte, esa sí es una opción, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, obviamente es un balance, pero como ese tipo de cosas, digamos, yo sí defiendo que el neoliberalismo, por así decirlo, la lógica liberal que tenemos hoy en día en países como Costa Rica, lo que ha implicado es que, como habíamos hablado antes y creo que vamos a profundizar ahora, se elimine cualquier tipo de apoyo al deporte, se elimine cualquier tipo de apoyo al arte, a la cultura, ¿verdad? Y entonces, a su vez, eso repercute horrible en la sociedad, ¿verdad? Porque una sociedad sin deporte, sin arte, sin cultura, pues puede... El problema es que lo maquillan. De Pero hecho, perdón. es vacilón ver cómo Colombia, con todo el tema que pasó del narcotráfico, creo que en los 80, 90, la inversión de deporte hizo sí, y el tema de inseguridad y todo el tema de narcotráfico hizo para abajo, gran parte porque lo que hacían era, y eso lo mencionaba yo en la universidad con un profesor que decía, es que un estudiante, una persona de 18 años, o tiene que estudiar o trabajar, ninguna opción más. Yo le dije, pero es que hacer deporte también, porque una persona que usted le enseña a los olímpicos y le dice, usted puede llegar a eso, no se va a meter a narcotráfico, no se va a meter en malas prácticas, no se va a hacer sicario, porque ya tiene un futuro, tiene un sueño, tiene algo que puede alcanzar y que es realista. Pero es que en estos países como en Costa Rica, si uno quiere ser deportista, lo que va a hacer es frustrarse y frustrarse y frustrarse y ver que no puede llegar a ningún lado, sobre todo si no tiene el apoyo económico. Fuera del GAM inclusive, es imposible pensar en una medalla nacional, ni siquiera. Entonces, también yo hago esa... me gustaría... Yo creo que sobre esa línea es que también es tan importante. Varias cosas. Una, es que las rondas han estado hablando muchas cosas bonitas, digamos. A ver, la ronda 1, que me gustaría, que está muy alejado de lo que estamos diciendo hasta el momento, porque me esperé un toque, pero quiero decirlo y luego voy al punto de lo que se está hablando ahorita. 1, obviamente países como Rusia no van a estar siendo llamados a los Juegos Olímpicos porque es una reproducción de la política, va relacionado al deporte, cosa que se quiere invisibilizar, pero ahí indudablemente está, ¿verdad? Entonces, obviamente estos países no tienen que verse países civilizados donde la gente genera prácticas de este tipo también, inclusive pueden ser superiores porque vean lo que sucede. Es decir, hasta el momento ponemos en cuestionamiento el régimen político de países como Cuba porque estamos viendo sus efectos en el deporte. Si eso sucede en instancias que actualmente están en lucha política, en geopolítica del mundo, se abre ese portillo de cuestionamiento, cosa que no quieren hacer. Entonces, obviamente, no se va a invitar a esas instituciones porque hay que visibilizar que en el deporte hay política, al menos en todos los espacios humanos lo hay, pero hay que visibilizarla. Por eso estamos dialogándolo hoy. Número 1. Número 2. Me gustó muchísimo la descripción del atleta como una empresa, porque en efecto la internalización del capitalismo a los seres humanos, al sujeto como persona, viene relacionado a la misma forma en la que se administra una empresa. Y eso es una linealidad. Es entro menos costos, ingresos menos costos y aquel diferencial ganancia. Ok, entonces, ¿qué significa eso? La ganancia dentro de esta lógica del deporte es adquirir trofeos. Esos trofeos los voy a tener en relación a mi productividad. Mi productividad va relacionado a mi rendimiento deportivo. Mi rendimiento deportivo va a venir obviamente dopado, incentivado con todas estas otras cosas que ustedes nos están diciendo que es pura droga, ¿verdad? De una u otra manera. Desconozco cuáles sean en específico. Lo que quiero recalcar y ya con eso es la lógica capital te va a poner a vos como una empresa. Las cosas que vos hagas de ocio, tenés que siempre castigarte por hacerlas, porque no son producir. Te van a ver como vago por hacer deporte, porque hacer deporte no es contestar un teléfono de un gringo en un call center.
es hacer fútbol. El fútbol no va a generar riqueza para Vender nadie. camisetas, sí, exacto. Exacto. Entonces te van a ver como un vagabundo. La lógica del vagabundo dentro del capital es la persona que no está incesantemente metida en esa lógica. Puede estar usted sentado bajo un árbol pensando o con una raqueta jugando tenis, de la misma forma te van a señalar porque no estás acumulando. Entonces, obviamente, hasta cierto punto, el ocio, dentro de esta gran masa laboral, el ocio es una riqueza, ¿verdad? El ocio es tener un rato de no tener que hacer nada, es una riqueza. Esa riqueza obviamente es solo bien vista para el que tiene plata, porque no necesita trabajar. El que necesita trabajar no va a poder efectuar ninguna de estas cosas, inclusive en el mismo barrio se le va a señalar. Si usted sale con una pantaloneta o va para el gimnasio, es que ese vago solo en el gimnasio pasa, ¿verdad? Entonces no es visto como un valor porque dentro de la clase obrera el solo trabajar es un valor. El deporte no es una reproducción ni de clase, ni es una reproducción de sociedad, ni es nada. Entonces, cuando Jimmy habla de los países socialistas y esta planificación, que una persona se vaya para allá, si eso, la lógica de un país de esos le sirve, es que en efecto la división social del trabajo tiene distintos valores si la lógica no es acumular, ¿verdad? Entonces, obviamente la gente en este mundo es exitosa de acuerdo a qué tanto contribuye al capital. Exacto. Sí, ahí hay algo que me gustaría mencionar porque en la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, él como que menciona esto con los gimnasios. O sea, que ahora nosotros vemos los gimnasios abarrotados y toda esta vara de que hay un montón de gente que va a los gimnasios, gente cuidándose, o sea, sí, la gente se está cuidando, la gente quiere cuidar su salud, pero digamos, se quitó mucho lo que era al realizar ejercicio antes. Antes se realizaba ejercicio por plenitud, o sea, hasta la filosofía nace en los gimnasios, o sea, la filosofía se hacía en los gimnasios, mientras usted iba corriendo, usted iba pensando, usted tenía ese rato con usted mismo, entonces usted tenía tiempo para pensar, entonces te pensaba. Entonces, ahora las personas van a los gimnasios de una forma de disciplina, o sea, estoy hecho mierda del trabajo, 8 horas, entonces voy a ir al gimnasio a desestresarme, a soltar toda esta vara que tengo, por más que todo por disciplina, o sea, porque para poder mañana ir y aguantar mi día, que va a ser igual de mierda, y voy a ir de nuevo en la noche al gimnasio donde puedo desestresarme. Entonces ya no se hace por plenitud, se hace por una disciplina, por cumplir también a la lógica del capital de que voy a producir, o sea, voy a rendir mañana, voy al gimnasio para rendir. Entonces él lo exponía ahí como que ahora los gimnasios, las torres de oficina, los bancos, todas esas cosas, ahora son los nuevos, como las nuevas los entes disciplinarios que decía Foucault. Ahora son los gimnasios, las empresas. Y hay una diferencia, o sea, ya no es de que antes era más como, si usted no hace esto, va para la cárcel, esto va para allá, sino es que ahora nosotros mismos somos los que nos castigamos. Entonces, antes se hacían revolucionarios porque las personas decían, madre, ¿por qué a mí me van a meter a la cárcel? Porque, no sé, quiero hacer esto. Ahora se hacen depresivos, es porque ya no puedo, o sea, es como yo mismo atacándome a mí mismo porque no puedo hacer cosas que ya me cansé. Entonces, estoy cansado, jefe, dice. Sí, exacto, o sea, ese meme entra. Entonces pasa mucho en esta sociedad ahorita, digamos, las personas hacen deporte más que todo por cumplir una disciplina que porque quieran en serio ser una plenitud, o sea, no sé, quieran hacerlo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, porque la lógica no es el desarrollo pleno del ser humano, sino inclusive fines. Porque si usted lo ve ahora, el fin es, ok, tengo que estar bien físicamente, tengo que verme bien físicamente, porque eso atrae muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces no es el... no producir, es el además. Y o sea, además de que eso que yo estoy haciendo me ayude a producir, o sea, ayude a servir para que eso genere algo, porque si no genera nada, entonces ¿para qué lo hace? No hay acumulación. Si esa relación no me trae acumulación, ya sea de personas, de recursos, de lo que sea, no tiene lógica, ¿verdad? Entonces uno no ve a la gente en el gimnasio o en donde sea en una práctica, además es que esta hora me hace sentir bien internamente, me hace respirar más rico, veo las cosas de otro punto de vista, se me baja el colerón diario, puedo ver las cosas de otra manera, ¿no? El trabajo es otro, es la instrumentalización del cuerpo de uno.
El cuerpo de uno se instrumentaliza, es una herramienta. Y La si uso usted lo para ve, maximizar. la gente realiza ejercicio o deporte para cumplir objetivos y metas. O sea, la gente es como, esta semana bajé tanto de grasa. Esta semana, no sé, por ejemplo, en halterofilia subí tanto, que ahora la halterofilia se hizo muy, muy llamativo por el CrossFit, pero se hizo como, o sea, se hizo como popular porque nació esta vara, ¿verdad? Y entonces la gente va porque ahora quiero levantar más, no porque lo disfruta, me explico, porque es algo que a usted le gusta. Entonces, y también creo que ahorita lo mencionaban, como se ha hecho una separación mucho entre antes algo era, como decían los griegos, que había un balance de mente, alma, cuerpo, y ahora es mucho como más bien ponerle a uno más que el otro, ¿verdad? Así como, y surgen ahí los estereotipos, ¿verdad? El gym bro, que entonces no le ponen la cosa intelectual y luego, ¿verdad? Ahí va la cosa. O que, por ejemplo, una persona que es muy inteligente, usted no lo asocia con estar fornida, ¿verdad? Como que, pero mientras que en la antigüedad había una conexión directa, de hecho, sí, como para pequeños datos, no sé si ustedes saben que el término cínico significa perro o viene de los perros, que sí era un apodo de Diógenes, pero se dice que es el nombre del gimnasio deportivo, en donde se reunían los pensadores cínicos, ¿verdad? Entonces vemos que estos espacios como el Ágora, como el Liceo, como la Academia, eran espacios de difusión de filosofía, ¿verdad? Donde los hombres del momento, especialmente los hombres, ¿verdad? En este caso específico, iban pues a reunirse, a hablar de filosofía, a hacer ejercicio y demás. Bueno, aunque los cínicos aceptaban mujeres, pero es otro tema. Y el término, de hecho, de gimnasio... Platón el nombre es porque era espaldón y porque era grande. O sea, sí, imagínense, hasta todo lo que escribió Platón, sí, básicamente todo lo que está fue como, no, o sea, no me importa todo lo que usted haya escrito, lo que sea, lo voy a decir por espaldón. O sea, de hecho, más arriba. Hay anécdotas que dicen que él a veces para ganar argumentos así flexiaba, esa era su trama. Sí. De hecho, gimnasio, como tal, gimnasio viene de una palabra griega, ¿no? De hecho, el origen etimológico es porque viene de desnudo, que es gimnos, y es que antes los griegos decían deporte de desnudos, ¿verdad? De hecho, las olimpiadas eran desnudos. Sí. Entonces, como que es bastante loco cómo nos ha llegado esto, ¿verdad? Cómo es que hasta el día de hoy se ha mantenido esta tradición. Y de hecho, lo he visto en caso obviamente de mujeres y hombres, pero tal vez desde mi perspectiva yo siento que los hombres encuentran como un nivel así como de camaradería y un montón de cosas muy interesantes, ¿verdad? En los gimnasios, pero también mujeres en realidad, o sea, nada más que tal vez yo no tengo en realidad todas las personas. Girls, digamos, de amigas, pero... sí, es que sí, las mujeres históricamente se les ha quitado como de que el deporte no es para ellas. O sea, hasta las Olimpiadas, hasta en el año 2000 creo que fue la primera vez que metieron halterofilia femenino. Sí, sí. No había, o sea, hasta el año 2000, o sea. 24 años atrás, o sea, no fue hace nada. O sea, no. Originalmente las olimpiadas eran solo para hombres, obviamente, sí. Pero curiosamente había una suerte de olimpiadas femeninas que eran las erarias, y eso me parece muy gracioso también, como había una competición desde la antigua Grecia para ver la fortaleza, bueno, el deporte femenino, pero desde la antigüedad. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña cuñita para ya pasar como esta última parte, retomar cosas que ya hemos dicho, porque creo que estaba muy interesante. Básicamente, a pesar de que me gustaría empezar diciendo una cosa, ya me enredé un poco. Quiero agradecer mucho ya públicamente a Gerald Durmon, a Milagro Mena, a Sebastián Sancho, a Alondra Ortiz, Alberto Vega y por supuesto a Brisa Génesis por la representación internacional. Evidentemente son unos excelentes atletas, gracias por representar al país como lo hicieron, ¿verdad? Así que evidentemente esto no es una crítica a ustedes si lo están viendo, ni es una crítica a ellos. Más bien han tenido que remar contra todo. ¿Perdón? Han tenido que remar contra todo, digamos, para poder llegar. Todo. O sea, la gente no dimensiona lo difícil que es llegar a unos Juegos Olímpicos. O sea, no lo entiende, no lo comprende. Correcto. Entonces, de mi parte, en primer lugar, y creo que parte de todos, o sea, muchísimas gracias por la representación que hicieron lo mejor que pudieron. Me parece que no hay medallas esta vez, pero bueno, es de esperar. Porque el cuarto lugar, digamos. En este país se nada contracorriente. Estoy segura que es el caso de muchos países, pero en Costa Rica se nada contracorriente frente a un gobierno que los últimos 40 años se ha dedicado a desfalcar totalmente las arcas públicas al punto tal donde solo se dedica básicamente a la inversión, ¿cómo se llama? Pero ni siquiera inversión, al pago de la deuda externa y como hemos dicho, estos deportes
entre otro montón de cosas, no se priorizan, ¿verdad? De hecho, incluso vemos, suena feo decirlo, pero vemos que, por ejemplo, ¿dónde está el equipo de fútbol nacional? Si es lo que más invierte y lo que más todo, ¿por qué no estamos llegando, verdad? Entonces, bueno, abro el espacio para preguntarles y para como que continuemos hablando, bueno, ¿por qué, verdad? ¿Por qué es que estos atletas tienen que tienen que remar contra marea? ¿Por qué hay tantos obstáculos para el deporte costarricense? Yo quisiera mencionar que no son solamente 4 años, yo creo que tenemos desde, no sé, Figueres, ¿no? Que Dije el 40. deporte, bueno, no, entendí 4 años, yo dije, no, desde toda la Desde los vida, creo que 80. se le ha dado plata al deporte y siempre se ve como segundo plano. Más hasta hace poco fue que vi que una diputada el año pasado pusieron ahí como que querían poner en la constitución política al deporte como un derecho. O sea, ni siquiera Sí, es un creo que derecho pasó en para la siete población, cabecillas digamos. es derecho. Pero digamos, o sea, ni siquiera estaba en la constitución como que para que la gente lo haga deporte. Entonces siempre se trata a segundo Yo plano. respondiendo Sí, sí. un poco lo que dice Jimena de porque hay que remar contra corriente, eso es todo un tema y eso es muy amplio, pero por ejemplo, en el caso de halterofilia, yo tenía la oportunidad de hablar con atletas de tantos países, tuve la oportunidad de estar 2 semanas en México, por ejemplo, las condiciones son otras. O sea, yo, por ejemplo, personalmente, un lunes mío es levantarme a las 7, entrenar de 8 a 11, irme de clases de 1 a 6 y entrenar otra vez de 7 a 9. Para el día siguiente levantarme a las 5 para ir a clases a las 7. Entonces, todo ese cansancio acumulado entre sesiones es que yo llego en la noche a entrenar, pero como decía Jorge, por disciplina y queriéndome matar, llegar a mi casa a las 9 y decir, madre, me tengo que levantar en 6 horas o en 7 horas para ir a la U. Eso es súper cansado, no tengo la no lo estoy diciendo así como quejándome, estoy como contando un poquito. Hay Sí, personas que no, están peor uno que lo yo incluso. disfruta, uno lo disfruta. La creatina, la creatina está cara, por ejemplo, no hay Proteína. magnesio, no hay aminoácidos. Yo por dicha tengo la dicha de tener una casa donde no me hace falta la comida, por ejemplo, pero tengo compañeros que es como, Dima, hoy no cené, ¿me entiendo? Hoy cené un atún. México, por ejemplo, ellos se levantaban a las 8, desayunaban porque les daban la comida, entrenaban de 10 a 12, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, no hacen nada que no sea dormir, descansar, Dormir. recuperarse, les dan suplementación, les dan alimentación, les dan lo que ocupen y entrenan otra vez de 7 a 9 de la noche, se acuestan a las 10 y repiten. O sea, Y ellos se dedican literalmente a ahí para levantar mencionar pesas. algo, o sea, que la gente sepa la experiencia, o sea, ustedes no saben lo que es llegar cansado, hecho una cochina a levantar el 90% en una sentadilla. Y la sentadilla de los pesos altos, o sea, estamos hablando que puede ir como en unos 500 libras por ahí, a un 70, 80, 95%. Eso es durante toda la semana ir tirándose como, ¿qué? Casi 1000 kilos al Sí. final de la semana. 1000 kilos encima, es Y tras de cansadísimo. todo, Te ocupa dormir, en pero México la yo gente estaba ocupa ir. fascinado porque En México yo estaba fascinado porque aquí también es otro tema. Aquí hay 2 fisioterapeutas para todos los atletas del ciclo olímpico del país y somos como 250. 2 fisioterapeutas. Yo la semana pasada escribí para sacar cita y me dijeron, hay cita hasta dentro de 2 semanas. En México eran como 7 fisioterapeutas y usted llegaba y agendaba y era como, ¿tiene espacio para fisio? Ah, sí, en 15 minutos, si quiere venga y no sé qué. Y yo era como, what, o sea, ¿cómo? Tienen sauna, tienen una piscina fría y otra caliente, tienen nutrición. Aquí en Costa Rica es como, o sea, el cuerpo se resiente mucho por hacer deporte, o sea, los hombros duelen las rodillas, duele la espalda, porque tras de que uno no duerme y come y se suplementa como debería, Y tampoco está el mentalmente acceso a es pesado. fisioterapia. Entonces la recuperación de un país como México, que incluso vean que México tiene esas condiciones y no está en el top 5 ni top 7 de medallistas, de países con más medallas mundiales ahorita, olímpicas. Todo eso uno lo nota, sobre todo en vacaciones, porque en vacaciones es cuando las marcas y el rendimiento de uno se va para arriba, porque está durmiendo bien, porque está descansando más. Es el tema también del transporte, o sea, Costa Rica no tiene, por ejemplo, en pesas, no tenemos dónde entrenar como selección. Cada uno que ve a ver dónde entrena. Si tiene plata, que pague un box. Si no, que se va. Yo, por ejemplo, el Comité Olímpico se irá a las 4 de la tarde. Yo tengo que transportarme de Coronado a San José en las presas de la tarde para poder entrenar. Se me va 1 hora de tiempo perdida en un bus sentado y No, y tengo que pagar una mensualidad de 20,000 colones. antes en Heredia, Ajá. el equipo
La halterofilia era como una bodega, básicamente. Y, o sea, Literalmente en Coronado entrenábamos en una oficina, en la oficina del sí, comité cantonal, era una tarima para 5 atletas. Y en entonces, México no, o ahorita yo vengo de estar una semana entrenando con el equipo de Nicaragua, que aquí en Costa Rica siempre la gente tiene esa idea de que Nicaragua es un país pobre y que nosotros somos un país con más recursos y todo, pero Nicaragua Escuchen, nos barre en escuchen. deporte, en condiciones. Porque, por ejemplo, en Nicaragua estaba el albergue donde uno dormía, detrás del albergue, a la par literalmente, una sala con 15 tarimas. Eso en Costa Rica no existe. Yo creo que en todos los Mira, comités cantonales sumamos las tarimas y no llegamos a la cantidad de equipo que tiene Nicaragua y a la par el comedor. Entonces, hasta Nicaragua, que la gente dice, es que, porque yo cuando le dije a cierta gente, voy para Nicaragua a tener a la gente, ¿qué Nicaragua? Pero Nicaragua es pobre, Nicaragua, ese estigma tonto que tienen de que Nicaragua es un país del quinto mundo, eso nos barren en deporte. Esas condiciones que tiene Nicaragua, yo desearía que las tuviera Costa Rica, que es una villa olímpica, y eso simplemente es agarrar un terreno del gobierno, ponerle un cuarto con camarotes, ponerle una cocina, poner una sala con pesas y listo. Pero ni eso se puede hacer en el deporte. Y así a uno le exigen los resultados de tener que mañana ir a un centroamericano y ganarle a Nicaragua, porque ese es otro tema que yo quisiera mencionar, el tema del apoyo económico. Todos en Nicaragua tienen beca, no es mucha. Algunos yo hablaba con ellos, 50,000 colones al mes, 70,000 colones, los que eran mejorcitos, 100,000, incluso hay 2 atletas que reciben 300,000. Aquí tenemos 2 atletas becadas de 10 seleccionados que tenemos. A mí me rechazaron la beca porque dijeron que es que yo no tenía, que yo nunca había quedado en una posición alta a nivel internacional, pero ahorita en julio había un Panamericano en como, Colombia donde yo pude haber quedado quinto y una compañera pudo haber agarrado medalla y el ICOER dijo es que no hay plata para mandarlos. Entonces, como traigan los resultados, pero cuando se pueden traer los resultados es que no hay exacto. plata para que traigan los resultados. Bueno, como Y dato, así a suena uno le feo decirlo, exigen y se agarran. como dato, Costa ¿Sí? Rica tiene 4 medallas olímpicas más que Nicaragua. Y Costa Rica solo tiene 4. o sea, O sea, Nicaragua no tiene medallas olímpicas. O sea, qué ay, curioso, ¿no? O Y sea, las la 4 situación. sí, medallas, pero Claudia Pero Paul yo creo que era, eso es lo que iba a decir. Eso quiere decir que tal vez en efecto sí hay muchísima pobreza en Nicaragua, pero que por lo menos y el apoyo económico o lo que sea del Estado tal vez no se está dando rédito. Pero en Costa Rica no es rédito del gobierno, ni del Estado, ni de nada. no. Es como de condiciones aleatorias, de que, por ejemplo, las hermanas Paul, ¿verdad? Que, bueno, tienen mucho hay que, dinero, igual, bendecidas sean por sus medallas, pero al mismo tiempo, pues sí, hay que hablar de que no son unas personas que fueron No de la son nada. corrales. ahí quería mencionar algo también. O sea, No ahorita yo son creo que chinchullas. la única pista de atletismo, así como que es buena para entrenar, es la del Estadio Nacional. Y esa pista no se la prestan así porque así a los atletas. O sea, usted No, tiene y el Estadio Nacional, allá adentro hay un hotel para atletas que está que no, lleno de polvo, de colchones viejos, que no se utiliza para no se usa. absolutamente nada. Y yo creo que es el desperdicio más grande que puede tener el Estado costarricense en deporte. Y tenemos ahí Son la como, pista. Y y una pista bajo techo, o sea, ahí se puede meter antes de unos Juegos Panamericanos a todos los atletas que van, darles alimentación, que entrenen ahí, que descansen ahí, y Costa Rica traería medallas, porque por y ahí, ejemplo, están las Paul, pero trayéndolo a un nivel micro, Andrea Vargas era una muchacha que entrenaba en Puriscal, allá no tenía vallas, literal, la mamá la entrenaba como con palos hechos, y ganó una medalla panamericana, le ganó a Estados Unidos, le ganó a Jamaica, le ganó a Cuba. O sea, Uh Costa -huh. Rica tiene el talento. Si Uh Andrea -huh. Vargas la hubiesen apoyado desde que empezó la carrera, yo no dudo que estos olímpicos se traigan un oro. Es que el ahí talento está. Sí. yo quiero hacer un análisis porque digamos, o sea, ¿qué pasa con todas esas condiciones? ¿Qué es lo que hacen? Las personas empiezan a buscar oportunidades ya de una forma privada, que es como lo que de ahí nace el deporte que yo practico, el CrossFit, digamos. Sí. O sea, el CrossFit en sí es un ente privado, una empresa privada gigante que gana mucha plata, que se inventó un deporte random y se hizo por todo el mundo, ¿verdad? Entonces aquí llegó el CrossFit, se hizo muy popular, Cobra licencias, que eso es lo que hace plata, ¿no? sí, cobraban licencias, pero se hizo muy Ujú. popular porque se hace mucho marketing. Se empezó a hacer competencias por todos lados, dejan a los atletas mostrarse, cosa que aquí tenemos una competencia importante y listo. O sea, que son los Juegos Nacionales, por ejemplo, en halterofilia. Y hay otras organizaciones que ya empezaron, pero nacen por esto mismo, el CrossFit, digamos. O sea, vino el CrossFit, ok.
se empezó a popularizar muchos deportes, porque el CrossFit es básicamente agarrar todos los deportes, meterlos en uno mismo y que usted practique todo. No es el mejor en nada, pero practica todo, ¿verdad? Entonces, la gente empezó a verlo como opciones. O sea, los atletas lo empiezan a ver como opciones. ¿Por qué? Al momento en que tienen forma de mostrarse, la gente los empieza a admirar. Entonces la gente va a decir como, vamos a apoyarlos, porque se humaniza el deportista. ¿Por qué? Porque se muestra. Se instrumentaliza uno. Porque le dan la oportunidad, digamos. Cosa que estos entes como que no tienen el interés, no sé, parece como que no quieren que se vea como todo el esfuerzo que hay detrás de un atleta, o sea, todo el trabajo que hay. Con el cross, como era usted yendo al gimnasio, conociendo a la gente que está ahí a la par, entrenando a la par de las personas que no quieren hacerlo de una forma competitiva. Entonces la gente siente empatía, sienten representación, cosa que en el deporte aquí dejó de pasar. ¿Qué pasa además? O sea, ¿pero qué es el problema? Ok, la parte privada nos abre esa puerta. Es más, ayuda mucho a la parte de halterofilia porque todos estos gimnasios y todos estos boxes son los que dejan que los atletas de halterofilia entrenen y ahí es en donde pueden entrenar. Pues es en donde y de ahí sale mucho atleta de halterofilia. La mayoría de atletas de halterofilia hicieron CrossFit. Entonces todo esto sale, ok. ¿Qué es lo que pasa? Que para el sector privado queda grande un deporte a nivel mundial. El sector privado no puede manejar. Pasa, digamos, o sea, ahorita están pasando también como el mundial más grande que hay de CrossFit y literalmente un muchacho se ahogó ahí en la competencia y duró como 1.5 minutos tratando de nadar y no lo ayudaron. Nadie. Salvavidas a los 10 metros. O sea, estaban a 10 metros, habían gente, él estaba a 20 metros de la meta, o sea, todo el mundo lo estaba viendo cuando él se estaba ahogando, no había gente. Y se ahogó por negligencia, porque eso ni siquiera es un accidente, es que es muy diferente que usted llega, le dio un paro cardíaco, le cayó todo ahí un grupo para tratar de reanimarlo, a que usted se esté ahogando durante 1.5 minutos y se ahogó. Y digamos que hay páginas en donde ponen gente CrossFit haciendo ejercicios mal. ¿Quién regula eso? O sea, no se puede regular. Hay que generar una estructura, que es lo que tienen todos estos países que son potencias en el deporte. Ellos tienen una estructura. China tiene una estructura. En China hasta lo escogen a usted le dicen, usted con su biotipo. Llegan y le dicen, usted sirve para este deporte, va de una vez. Usted sirve para eso, no pierda tiempo en otro. O sea, usted no sirve para eso, váyase para esta vara. Si usted va a hacer eso, haga esto. Usted no sirve para el deporte, vaya a estudiar. Entonces, digamos, cosas así, me explico. Y pasa, o sea, en China son así, pero tienen una estructura, tienen asociaciones, tienen federaciones que son los que hacen y ayudan al gobierno a que regulen el propio deporte. O sea, si las federaciones pierden fuerza, las asociaciones pierden fuerza, ¿quién le dice al gobierno, madre, fíjate en esto? Nadie. O sea, ¿qué? Ahora, por ejemplo, poniendo el caso de CrossFitero, porque en realidad eso fue terrible. Él se ahoga. Sí, toda la familia, fijo, van a poner demandas o lo que sea, pero igual siguen haciendo la competencia. O sea, todavía sigue la competencia. Cuando se murió una persona por negligencia. Y ahí están terminando y todas las empresas están siguiendo y más bien utilizaron, o sea, se ve hasta feo, utilizan la muerte de él, que fue por culpa de ellos, casi como marketing, porque ahora ponen todas esas fotos de los otros atletas que están sufriendo, están teniendo un trauma, están en shock porque usted dice, le murió un compañero a la par, poniendo en las camisas con el nombre de la persona y básicamente los están utilizando para hacer marketing. Es como limpiarse. O sea, acabamos de matar a una persona, o sea, bueno, no lo mataron porque después me demandan, pero se murió una persona por negligencia o por falta de organización, un error, que eso es ponerlo como muy bajo. Acaba de pasar eso y además lo utilizamos para marketing, o sea, y utilizamos a los compañeros que están mal traumados, o sea, muchos se han retirado de la competencia, los campeones, los defensores se retiraron de la competencia. Utilizamos a los compañeros para hacer marketing, o sea, casi como los payasos del circo. Es como, ellos son los que nosotros vamos a instrumentalizar para blanquearnos, o sea, casi que
ahora la competencia es en honor a Lazar Dukic. La competencia no tiene que ser en honor a él. La competencia nunca tuvo que ser en honor a él. O sea, la competencia tenía que darse y que no se muriera. En óptimas condiciones, bien regulada. Exacto, que no se muriera. ¿Y qué pasa? Eso es lo que pasa cuando un ente privado es el que regula todo. El dejar hacer y el dejar pasar del mercado, dicen por ahí. Esa anécdota, yo esa no me la sabía, para serles sincero, esa me recuerda al inicio de año en una bananera aquí en Limón, donde uno de los trabajadores de la bananera adquirió una enfermedad obviamente relacionada a eso, le dio una fiebre, se desmayó, se murió y todos los demás siguieron trabajando, porque así lo decía el capataz. Entonces, eso pasó aquí, no sé si Jimena se acuerda, es una noticia pero ahí. Es que eso pasa cada día en las bananeras, piñeras. No, obviamente eso pasa siempre. Pero yo no sé cómo fue que se escapó eso y fue noticia, ¿verdad? Yo creo que eso es que en efecto debe pasar siempre. Y entonces ni les importa. Ahí sí quiero como mencionar cómo, digamos, cómo la ineficiencia de esta gente como que se apodera de estas instituciones que en realidad no les importa el deporte. Yo ni sé quién es el ministro de deportes en realidad, ni sé el nombre. Que se apoderan de estas instituciones, los hacen ineficientes para producir a este otro grupo, me explico, a este otro grupo que son como los capitalistas que se vienen a apoderar de como estas instituciones privadas, que el deporte debería ser regulado de alguna forma, porque todo deporte a nivel élite se pueden morir las personas. O sea, exacto. Todo pueden ser yeguas de carga, pero en versión deportes, ¿verdad? Sí. Pues, o sea, todo deporte a nivel élite se puede morir alguien. Por ejemplo, en halterofilia, claro. Si usted le cae una barra en la jupa y chao, ¿verdad? Claro. Es un montón de peso. Entonces, tiene que tener regulaciones porque usted está corriendo un riesgo alto. No es como que sea facilísimo. Si no hay algo que lo regule, como Watchmen, ¿quién vigila a los vigilantes, digamos? Exacto. Es lo que pasa, digamos. Está bien, muy bonito el deporte y todo, pero tenemos que hacer asociaciones, federaciones, y también es culpa de los atletas. Ahí sí también yo quiero culpar un poco a los atletas, porque ¿cuántos atletas usted ve metidos en cosas políticas? Casi es ninguno. Cierto. Ninguno. Incluso hubo un tiempo una comisión de atletas olímpicos que no funcionó para nada, no llegó a nada. No, porque, o sea, ellos y muchas veces también no se concentran en eso. Jorge, en otras ocasiones hemos hablado de ese sentimiento de meritocracia que se le instaura a la gente diciendo, o sea, como que tal vez nosotros tenemos, en el caso específicamente de Peralta y vos, de este bagaje donde tal vez ustedes tienen como pues diferentes herramientas para poder criticar la realidad y tal vez otras personas no han tenido esa oportunidad o su entorno no les importa, no tienen un interés por esa área. Y entonces terminan metidos con la idea de meritocracia, como que si no llego a los Juegos Olímpicos no es porque no hay inversión, no es porque hay diferencias de clase importantísimas en cuanto al acceso a recursos, como de nutricionistas, gimnasios, tengo una teoría de eso. Sino que tiene que ver con que es mi culpa. Yo no soy suficientemente bueno, no soy la superestrella que debería de ser. No me esforcé lo suficiente, no entrené lo suficiente. Yo tengo una teoría sobre eso, porque digamos, al transformarse el deporte, hacer una parte de la élite, son personas privilegiadas. Cuando usted es privilegiado, es muy difícil ver más allá del privilegio. Entonces, usted asume que todos están en sus mismas condiciones. ¿Me explico? O sea, todo el mundo piensa que los que practican deporte tienen que romper cosas mentalmente también para poder llegar y decir, mira, mae, o sea, yo soy mejor que estos, pero hubieron cosas que me favorecieron. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿De qué estamos invadidos últimamente? De motivación ahí toda burda de vamos a morirnos en el gimnasio, y eso pasa en o sea, yo lo critico mucho, en el podcast yo lo paso criticando porque es como que le pasan a usted vendiendo como esfuércese, muérase, haga aquí, es todo culpa suya si usted no logra el éxito. Es más, ahí está un libro que se llama Nadie va a venir a salvarlo, la famosísima frase. Sí. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que en el medio del libro decía que los resultados suyos son resultado de sus hábitos. Sí, o sea, sus hábitos tienen algo que ver, pero ¿qué produce esos hábitos? Hay un hábito que sí afecta muchísimo y ese hábito es levantarse temprano a trabajar
Sí, 8 horas, exacto. ir a la Básicamente, clase a estudiar, eso es un hábito que afecta muchísimo, por ejemplo, el sí, rendimiento exacto. deportivo. Es un Eh, hábito que tiene que comer, pero no tengo comida. O sea, básicamente. Otro hábito es no tengo la plata para un nutricionista, ¿verdad? Que me diga qué comer, o incluso voy al nutricionista y me da una lista de qué comprar y no me da. Exacto, o De sea, hecho, entonces o como, sea, continuando con el tema Incluso de pongámoslo la... dale, Andrés. Dale, Andrés. Bueno, incluso en la práctica es muy triste el caso que pasó en Pesas de que teníamos una muchacha de mi edad, 20 años, que iba súper bien levantando, estaba mejorando marcas y todo, pero ya en determinado momento no entra a una universidad, ella era de Turrialba, no entra a la UCR, no puede pagar una universidad privada, ok, le toca ir a trabajar a una gasolinera de 4 de la mañana, creo que era de 4 a 10, de 4 a 11 de la mañana, y después de eso se iba a entrenar de 12 a 3 y después otra vez tenía que trabajar, ayudarle al papá, se terminó lesionando y se le acabó la carrera deportiva pues yo creo que por las todos tenemos condiciones. también como casos pues tétricos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo vengo de una familia curiosamente de deportistas, mi papá es ciclista y fue, bueno, él estudió de hecho en Cuba para, no sé cómo se llama, creo que es algo que tiene que ver con ciencias del movimiento humano, pero justamente para entrenamiento de atletas de alto rendimiento. Curiosamente, cuando llega a Costa Rica, lo que le equiparan el título es con educación física. Pero bueno, esos son otros 100 pesos. Y él, bueno, nunca ha ejercido mucho por acá, pero mi hermano, por ejemplo, que sacó mucho el tema deportista, era triatlonista, ahora se dedicó muchísimo al ciclismo por muchos años, y originalmente a él le gustaba competir por Costa Rica. Lo que pasa es que por diferentes situaciones de la vida, la mamá es médico, terminó yéndose a Portugal por una oportunidad de trabajo, y desde Portugal él quería seguir representando al país. ¿Qué es lo que sucede? Que es que aquí desde Costa Rica no le pagaban lo que es ni el uniforme, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a representar al país en Juegos Centroamericanos regionales y demás? Tendría que venirse desde Europa, donde incluso podría tener cierto beneficio por el entrenamiento y recursos y demás, pero no puede representarlo. Entonces, él termina siendo representante por Portugal en muchas de estas competencias. ¿Por qué? Porque en Portugal le daban las oportunidades, le daban por lo menos ¿cómo se llama? Todo el atuendo, le pagaban el transporte y le daban las facilidades para hacerlo. Desde Costa Rica era básicamente un gracias, papito, por Sí. participar. Ahí yo quiero Sí, literal. poner dos temas, porque digamos, por ejemplo, quería poner un ejemplo que yo tuve. Yo fui al Mundial de Functional Fitness, digamos, que se realizó en Noruega el año pasado. Y ahí, bueno, la asociación de acá de Costa Rica es una asociación pequeña, ¿verdad? Y quiero, sí, como poner un ejemplo de lo que pasa en el deporte cuando con la visión, como no ver más allá del privilegio de uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá la asociación, como es una asociación pequeña, son 10 personas básicamente y trabajan dos, los demás están ahí para rellenar espacio. Estaban haciendo Las competencias, federaciones son así también. ¿sí? Estaban haciendo competencias para recaudar fondos. Entonces, usted tenía que llegar y pagar para recaudar fondos para los atletas, ni siquiera era para la gente, o sea, y habían gimnasios que estaban prestando el gimnasio para que hicieran como esas eliminatorias para clasificar. O sea, los atletas, muchos que son de functional fitness, por decirlo así, decían, no, es que ahí a uno no le dan nada, a uno no le pagan, no, es que es para que crezca algo, o sea, es para que crezca algo, vaya, ayude. Nosotros que tenemos la posibilidad, tenemos que tratar de ayudar, me explico, pero no, como no le dan a uno los tiquetes, como no le dan a uno los pasajes y todas estas cosas, porque yo me los tuve que pagar y que conocía gente allá que me ayudó con la estadía y todo, pero como a uno no le dan esas cosas y era más que todo para pagar la inscripción, porque íbamos como 10 personas, ellos no iban a la competencia, porque tampoco se les dio prioridad de que tenían que pagar 30,000 pesos, o sea, para, para el tipo de personas que compiten en cross o la vara socioeconómica, 30,000 colones no es tanto. O sea, usted pagaba esa inscripción, era más que todo para pagar las inscripciones de los atletas que iban a ir a competir. Y no fueron, no iban. Algunos también tenían que trabajar, otros también era porque no podían, estaban lesionados o whatever, lo que sea. No todos, ¿verdad? No quiero tampoco decir que todos son unos hipócritas, pero no es culpa ni de la gente, o sea, no es culpa ni que, si no es porque eso no se ve acá como madre, tratemos de hacer crecer comunidad, o sea, tratemos de
ir a representar el país en Ujú. una competencia mundial. Que vayan los que tengan que ir, que clasifiquen los que tengan que clasificar, porque yo iba y yo decía, a mí me vale si clasifico o no. Y al final Y fui eso yo del que pagué. apoyo, Entonces, básicamente, eso, como hasta los mismos atletas tienen ese problema de que no ven que nosotros tenemos que construir algo, o sea, nosotros somos los que lo tenemos que ir haciendo. A ver, un contenido político, una plataforma política en donde, perdón, como ciudadanos exigir muchísimo respeto y no solo respeto, es exacto, que, a ver, esto es representación a nivel nacional, esto es motivo de orgullo, exacto, esto no es una cosa, exacto. a ver, puede no ser un valor macroeconómico que le importe al Banco Mundial, pero definitivamente a nivel simbólico, nacional, patriota, perdón, es importantísimo que un país tenga buena representación deportiva, implica, digamos, de alguna manera la misma salud del país, o sea, la misma Ujú, cultura del ujú. Es la país, cultura, ¿verdad? es construir cultura, es Y, construir una mejor sociedad. O sea, ahora nos estamos preocupando porque tenemos 2 años rompiendo récords, pero récords en asesinatos, ¿verdad? O sea, Mm. entonces, ¿qué cultura Sí. estamos haciendo? de Sí, hecho, Y ahora uno que lo ve mencionamos también el tema como, de los hombres, pero luego yo de tanta testosterona, puta, úsenlo para algo que sirva, por Dios, no para matar gente. y también exacto. la gente como en general, no es posible que, por ejemplo, la selección juegue y nadie, o sea, está bien si les gusta el fútbol, nadie se pierde el partido, todos se van, no sé, a los bares, se reúnen en familia y todo, pero ¿quién se sentó a ver a Brisa Génesis? O sea, la vieron cuando ya estaba en semis, cuando ya se sabía que podía ganar la medalla. Pero yo me acuerdo en el Mundial de Qatar en 2022, la gente madrugaba para ver a la selección. ¿Cuántos se levantaron temprano para ver a Gerald, para ver a Londra, para ver a Los Dixiana? medios, Ninguno se levanta a apoyar. Y Incluso es que, Andrea Vargas los gana oro medios, panamericano, ¿cuánta también es plata esa otra genera esa cosa. gente? Va por los ahí. El medios, año los pasado, o medios. sea, Andrea ganó el oro en Santiago y no, yo que estuve allá no vi un solo uno, la jornada. Atlética no le importó, a Replete no le importó, a TDM solo, o sea, de verdad, solo sube fútbol y Huilas. Yo ya no Sí, lo sigo en redes porque es sí. increíble el poco apoyo a los Memes, demás deportes. Y una memes. medalla panamericana, si la selección gana la Copa Oro, aquí todo el mundo se vuelve En loco. el Eso Mundial fue de lo que hizo CrossFit, Andrea Vargas. Y yo en no vi el, a la gente ni recibirla al aeropuerto. en el No. Mundial de CrossFit, digamos, de CrossFit, perdón. CrossFit es una cochina. De, en el Mundial de Functional Fitness, Leo ganó medalla de oro en la categoría de 19 años. Tenemos una bicampeona mundial que también es, o sea, no sé si tuvimos a un sexto lugar en máster, hemos tenido también representación en competencias así muy grandes a nivel mundial. Es más, aquí la atleta Amalia Ortuño ha ganado 3 veces como las competencias más Ah, grandes Ortuño, claro. sí, las competencias más grandes de CrossFit adaptado. Entonces, o sea, y aquí esas cosas como que no resaltan. O sea, los medios de comunicación también son culpables porque no le dan seguimiento ni siquiera a los Juegos Nacionales. Los Juegos Nacionales ahí se dieron y todo, y usted veía una ¿No? nota de 2 minutos, ay, ganó tal y tal persona. Y si es por Instagram, ahí Y que lo escribía tira mal los nombres. y Escribía mal los escribe nombres, mal, por sí, cierto. y no salen. Y como estábamos hablando al inicio, o sea, para ir a unas Olimpiadas, para ir a estos chunches mundiales, ¿verdad? Que se ven en todo el mundo, que son los que los medios quieren cubrir, necesitamos 6, 10 años, 20 años de carrera para poder llegar. Y si no los y si no los empiezan a ver desde pequeñitos, desde que van en su desarrollo, después si quieren los resultados, grabemos los resultados, pero no grabemos los procesos, no, pero se necesitan que graben, que ayuden a mostrar esos procesos para que se puedan dar los resultados. Entonces, Ujú. De hecho, también es que hay otro montón de obstáculos, y ya te doy la palabra, Pablo, que sé que hace rato quieres hablar. Y de hecho, retomando lo que decíamos antes, por ejemplo, cómo desde el nivel local empiezan los problemas. Es como, ok, me parece una analogía vacilona, como cuando uno quiere buscar trabajo por primera vez, pero todos le piden que tenga experiencia, ¿verdad? Entonces dice, pero puta, necesito que Sí. me den trabajo para poder tener experiencia, ¿verdad? Entonces, o sea, me suena muy similar a esto del sentido de que es tan injusto y todas las etapas del camino son muy injustas, porque, por ejemplo, creo que es entendible que en países, no sé, del tercer mundo como nosotros, hola, y con nuestro neoliberalismo encima y demás,
pues en efecto, tal vez hay ciertos deportes que son más caros que otros, por el equipo, por el vestuario, por de dónde se hacen las competencias, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, está bien. Primer obstáculo. Entonces, prioricemos, como les decía antes, las competencias, ¿verdad? Porque, bueno, de nuevo, solamente hay que invertir en una bola, ¿verdad? Y juegan 12 o 24, bueno, no sé, 22. Y pasa lo mismo con el básquet, con el béisbol y demás, pero solo vemos del fútbol. De igual ya hablemos de que a nivel local, para pasar a todas las grandes ligas de fútbol, pues ya es un poco más complicado. Pero de nuevo, ¿por qué solo vemos el fútbol? Bueno, porque los medios de comunicación, porque las oportunidades de trabajo, de ganar dinero del deporte no están en el básquet, no están en el béisbol. ¿Y por qué no están? Bueno, porque no se apoyan en primer lugar. Es lo mismo, ¿verdad? Como que quiero conseguir trabajo para toda experiencia, ¿verdad? Entonces, es como quiero que me graben en la tele, pero no me graban en la tele porque no es importante, pero nunca se va a hacer importante si no se pone en la tele, ¿verdad? Entonces, que uno dice, mira, o sea, está bien, hay ciertos deportes que son caros, pero es que ni siquiera aquellos deportes que puedan igual ser costeables, ¿verdad? Son realmente priorizados. De hecho, hasta el fútbol, sí, el fútbol se prioriza, pero ni siquiera es todo el fútbol, es el fútbol más elitista, es el fútbol de primera división, ¿verdad? No vemos que haya tampoco un apoyo a los... Y masculino. Y masculino, no vemos realmente un apoyo a todo el camino del fútbol, ¿verdad? Muchas veces es al Chile, si usted tiene la plata para meter a su carajillo en una escuela de fútbol. Quería no. poner un ejemplo ahí o sea, como el deporte del fútbol empezó a tomar importancia acá, porque, bueno, a Jimena que le gusta la historia, aquí hay fútbol desde 1800, o sea, ahí me puse a leer que en Costa Rica como en 1890 o cosas así, se veía gente jugando ahí en las calles, o sea, como en las plazas o cosas así, o ni siquiera en las plazas porque no existían, sino como en las calles, se veían personas jugando fútbol, pero se empezó a profesionalizar hasta 1921 y como hasta 1944 fue que empezaron a hacer como por esas épocas, como en la época del 40, no sé. Fue cuando empezaron a hacer, ya hicieron una liga, hicieron la federación, hicieron una asociación, pero desde como en 1921 sí, fue que salieron las primeras organizaciones como equipos, ya asociaciones deportivas. Entonces vemos cómo una estructura sí va ayudando a la creación de un deporte y que se haga grande y que tenga apoyo. Y aquí en el fútbol, realmente, los equipos profesionales son unos 7. Y nosotros, todo el mundo habla de que el fútbol solo lo apoyan, el fútbol solo lo apoya. Y el fútbol, o sea, los equipos profesionales, 7, ¿verdad? Y uno de los equipos más grandes de Costa Rica es Heredia. Y ni estadio lo están construyendo desde hace como 4 años. Y les ha costado un montón para poder terminar de construir el estadio. Y es uno de los equipos más grandes que nosotros tenemos. ¿Cómo están los demás? Hay un apoyo real al fútbol, en realidad. El apoyo se da cuando logran hacer evasión de impuestos los jugadores, pero no hay un apoyo al fútbol. Y el apoyo real, al fútbol es 100%, y además es 100% privado. Vamos a lo mismo. El fútbol se sostiene porque ¿Quiénes lo financian? Es una empresa, es un negocio. ¿Quiénes lo financian? El sector privado. Es cierto. Bueno, entonces, por ahí también hay un asunto que es interesante mencionar, porque ahora que habla de cómo se inician los clubes de fútbol, eran clubes populares, sociales, ¿verdad? De hecho, creo que la liga continúa siendo un club popular, en el sentido de que tiene financiamiento de la misma gente, ¿verdad? Entonces, sí, gente del pueblo que se reunió a hacernos un equipo, una asociación deportiva. Pero claro, ahora son empresas. La liga se fundó en 1919. En ese momento todo lo que se quiera, ya hoy en día es una empresa. Y vemos por eso, porque casi que no ganan ningún título, pero ganan un montón de plata. Perdón, Pablo, hace rato querías hablar, disculpa. No, bueno, yo quisiera como hacer, al principio no quería hablar, era que me estaba rascando el ojo, pero ahora ya que me están diciendo y me están echando al agua, hay varias cosas que quisiera tocar. A ver, al principio estuvimos hablando sobre, es mi culpa si yo no llego, hay una gran porcentaje de meritocracia en el deporte, en el deportista, es mi culpa, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo mismo. El ámbito económico o el ámbito social, cualquier ámbito bajo la misma traducción es el mismo espejo, es la misma figura. ¿Por qué lo digo? Porque este sistema también nos va a implementar una idea de que hay cero colectividad. Es decir, nuestra subjetividad, nuestra forma de pensar nunca tiene que coincidir con un sujeto social, colectivo, necesitado de una estructura social para su desarrollo. No, siempre es yo.
¿verdad? Entonces el yo tiene que ir insertado en todo porque a ellos no les sirve una estructura colectiva, ¿verdad? No les sirve. Entonces, cuando estábamos hablando un poco de eso, siempre lo político, Kennedy decía, no pienses qué puedes hacer ¿Qué puede hacer el tu país por vos, ti, sino que sino puede hacer piensa qué puedes hacer tú por tu país, ¿verdad? Entonces, no pienses en una estructura social que ayude al ser necesitado social, no, es el ser individual. Entonces, ese mismo ser individual tiene que abrazarse en muchos deportes. Los que han tenido mayor avance, en efecto, también son porque su interacción es muy colectiva, tal cual lo vemos en el fútbol. A ver, la institucionalidad del fútbol no es la misma en Costa Rica como en Sudamérica, por ejemplo. El club de fútbol, el jugar fútbol, es una estructura social muy grande. Una de las cuestiones más importantes del sistema de producción capital es esa característica de disociar al ser humano, de evitar su contacto social. El deporte debería de ser como una herramienta que dice, no, mire, no son elementos disociados, no es que el delantero no se habla con el defensa, no, es que todos son un organismo social. Entonces, digamos, el proceso de sindicalización, imagínense ustedes, en que Cristiano Ronaldo y Messi tengan un sindicato y tiren arriba su salario, eso no lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, los mismos Juegos Olímpicos, toda dinámica social tiene que ir direccionada al individuo para que vaya engranada a la lógica que tenemos. Eso es lo que llama Ayn Rand el Atlas. Bueno, no sé, pero lo que sí sé es que en efecto, escuchándolos, vemos eso, ¿verdad? Ese efecto. Para que en Costa Rica el deporte también sea de una u otra manera de mayor incentivo, tenemos que incentivar la colectividad. Y eso también es algo loco. Quisiera tocar esto. ¿Qué tantas veces nosotros tenemos malos amigos o malos ambientes o malas parejas por el simple hecho de que esta sociedad no construye o incentiva caminos de colectividad, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, nos llenamos de amigos súper malos o de parejas súper malas o de cosas porque no hay una construcción colectiva. Le pasa lo mismo al fútbol, ¿verdad? O le pasa lo mismo a cualquier deporte. No hay una estructura política fuerte, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder pedir recursos si no tenemos una colectividad. Pero si el mismo deporte está engranado a una individualidad y a un resultado individual, productividad, instrumentalizado en medallas, no vamos a llegar a mucho. Sí, ¿no? Y es básicamente lo que se está viendo como a nivel mundial. Yo siento que por eso también el deporte ha ido bajando mucho, porque las Olimpiadas tienen muchos problemas económicos. No es como que las Olimpiadas están sobradas o cosas así, han tenido problemas. Y dicen que dejan las ciudades hechas leña económicamente, que las pérdidas son para los países grandes. tampoco está siendo rentable hacer Olimpiadas. Como un mundial, digamos, sí. Los mundiales también, o sea, el fútbol también. Pero están teniendo problemas también para realizarse, como estas competencias a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a lo mismo. O sea, el deporte se dejó de ver como eso que a usted lo llenaba, la plenitud, y se empezó a ver como tengo que hacerlo para cumplir cosas, para cumplir metas, el rendimiento. O sea, algo que a usted lo debería desestresar, más bien lo estresa. Como sí, hay gente que atletas tienen problemas de salud mental. Correcto. Por eso, exacto, y tras de eso es otra cosa. O sea, la gente que llega a los gimnasios es porque tuvieron problemas. O sea, todo es en serio. Sí. O sea, todo el mundo que usted va y habla con la gente en el gimnasio es porque vino. Ay, es que yo era muy feo. Ay, a mí, en mi caso, yo empecé a ir al gimnasio porque yo era muy flaco y estaba traumado. Mejor no sé quién. Y yo también, yo empecé a levantar pesas porque... Entonces, sí, o sea, ya llega uno jodido. Sale a las titis, es la cosa. Exacto. Parece que ya uno llega jodido. Al final los compas son los que le dicen a uno primero que uno se ve bien que cualquier huila. Yo no sé ustedes, pero yo veo que los compas son los que le dicen, y mae, ya creció, y mae, que bien se ve, y mae, la huila nunca. Sí. Las abuelas le dicen. Las abuelas son buenísimas, sí. Ay, malo como se le ve el pecho ya. Y antes era así, el contexto de las abuelas, a ellas les gustaba como la gente como obesa. Mi abuela le gustaba la gente obesa, así.
Esa ahora responde a una lógica biológica, un montón. Sí. Es decir, si usted es pochotón, usted dura más, usted es más fuerte, usted protege más a la familia, usted tiene más carnita por aquello que hay frío. Hay toda una lógica ahí, digamos. Pero vamos a ese tema, o sea, la gente va llegando a los gimnasios por problemas hasta mentales. Es como, es que me siento mal. La gente llega al gimnasio buscando, yo siento que llenar algo, encontrar algo que no tiene, siento yo. Comunidad también, de realización personal. Bueno, chicos, yo creo que ya vamos en la última racha final de esta situación, entonces yo creo que más bien aquí es dejarles a ustedes hacer yo creo que ya yo hice mis recapitulaciones y mis conclusiones finales muy rápidamente para repasar. Este país merece, especialmente por los deportistas de calidad que hemos visto en diferentes competencias, en diferentes niveles a nivel nacional y su representación a nivel regional, muchísima calidad. De hecho, aquí tenemos dos exponentes que son evidencia de ello, y como ellos mismos por su historia nos pueden decir, en efecto, Costa Rica no apoya el talento nacional. Costa Rica, por estar pagando una deuda externa a entidades crediticias internacionales, se ha olvidado por completo de su gente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo creo que el costarricense promedio, a pesar de que tal vez no está, ¿verdad?, tan, y como decirlo, no está tan metido, tan estudiado en el tema del deporte, estoy segura que le gustaría apoyar muchísimo más al deporte y tuviesen más oportunidades, más visibilización mediática. Esto va desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde el nivel local donde no hay, los comités cantonales no tienen plata, la plata que tienen pues se invierte mal, hay mucha corrupción a todos los niveles, ¿verdad? La plata se va en confites, ¿verdad? Y como dicen ustedes, no hay realmente ningún tipo de apoyo económico a los deportistas y aún así tienen superávit, ¿verdad? El comité como el ICODER, ¿verdad? Entonces, diciendo todo esto, bueno, una vez más, un aplauso, muchas gracias a la representación tanto de ustedes en sus diferentes juegos como más directamente los de Juegos Olímpicos que están pasando en este momento. Y de mi parte, de nuevo, insisto, como costarricense, me parece fundamental que prioricemos este tipo de representación internacional. Nosotros no tenemos ejército, nosotros somos un país de tercer mundo. Este tipo de representaciones son fundamentales, ¿verdad? No son en lo absoluto fortuitas, ni gratuitas, ni nada. Así que, bueno, mientras Pablo vuelve a entrar, les abro el espacio a ustedes para que den pues, sus conclusiones finales y quieran decir, presentarse, incluso vender posicionar sus redes sociales, sus canales. No, ahí por mi parte, bueno, o sea, sí siento como que debemos fomentar más la comunidad, más como a todos nos gusta cuando gana un tico, que siento que todos nos sentimos representados, o sea, tanto a Costa Rica, y no solo en Costa Rica, sino en todo. Bueno, voy a respetar al podcast y voy a decir Iberoamérica, hispano. Entonces, a todos nos gusta, siento que todos los países se sienten representados, porque por ejemplo yo estaba viendo a los colombianos en halterofilia, Jason, sí, todos éramos, y todo el mundo estaba celebrando, no era Colombia, sí, todo el mundo estaba celebrando ahí de que nos sentimos parte también, entonces no es solamente por Costa Rica, sino es por todos los hispanohablantes, y también hablar ahí como, o sea, veamos las cosas, o sea, tenemos atletas a nivel mundial, un André Amador, futbolistas que han llegado también a lo más alto, como Keylor Navas y todo eso, tiene sus cosas, tuvo sus pedos, pero digamos, o sea, a nivel rendimiento deportivo, son ejemplo, Claudia Paul, tenemos 4 medallas con todas estas condiciones, en mundiales hemos hecho bastante buena representación, hasta más que México, de hecho, porque digamos, y con todas estas cosas, o sea, no es romantizar la necesidad, porque eso no sirve, no romanticemos de que, ay, vea qué bonitos, porque eso es lo que hacen los medios de comunicación, dicen, ay, vea qué bonito, él que no tenía nada, vea cómo llegó allá, no, o sea, es como él que no tenía nada, llegó ahí, imagínese si tuviera, o sea, pongámonos en ese contexto, o sea, si nosotros tenemos estos resultados, imagínese si tuviéramos un orden, si nos estructuráramos bien, si el deporte tuviera una buena estructura, si la gente se apoyara más, también fuéramos una comunidad. Y ya, o sea, entonces como que tengamos eso presente y de apoyar en parte. Sí, eso sería el cierre que yo diría es un llamado a la gente de que apoya a todos los atletas, no solo ciclo olímpico,
que averigüen el otro año de Juegos Centroamericanos. Costa Rica va a ganar medallas, hay que apoyarlos, hay que ver, hay que estar al tanto con el seguir, porque parece mentira, pero el simple hecho de estar atento a las redes del Comité Olímpico, mira, este muchacho ganó tal cosa, apoyarlo, porque a veces esa gente sube que ocupa una rifa para ir a tal competencia en tal lugar y pasa desapercibido porque uno no le está dando la atención y el apoyo a esa gente, porque uno no puede esperar que los medios de comunicación le enseñen todo, porque más bien nunca le enseñan nada. Entonces eso es estar al tanto, apoyar a todos los atletas que tienen que pelear día a día contra corriente, como decía Jimena, no solo en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y el Caribe, Centroamericanos, y estar ahí, y sí, buscando eso, como decía Jorge también, ser más, ¿cómo era que decía? El compañerismo, ser más sociedad entre nosotros, apoyar a los atletas y estar más al tanto, porque de aquí a que el gobierno haga algo, Y va a estar si bien quisiera complicado. tener, ya lo último, perdón, porque se me fue. Es como también hacer un llamado a los atletas, o sea, los atletas necesitamos meternos más en estas cosas, o sea, ¿quién va a defender los derechos de los atletas si nosotros no lo hacemos? Somos nosotros los que sabemos las cosas que pasamos, las necesidades que hay. Yo sé que es difícil también pedirle a las personas que pasan necesidades, pero hay otros atletas que no pasan estas necesidades y como seguramente un patrocinador les dice, ay, no diga eso porque a mí no me gusta, o sea, también piensen cómo les ha costado, o sea, no, hay veces que uno tiene que sacrificar ciertas cosas por otras cosas que son más importantes, entonces siento yo, hay que meterse más en estos temas. Eso es más llamado organización política de los deportistas nacionales para que haya mejor representación. Y a nivel Me parece general. maravilloso. Hashtag sindicato deportista. Unión de Deportistas Unidos. Sí, Pablo, estamos llegando los conclusiones finales para ir cerrando. Sí. Entonces, de primera instancia, las gracias por contribuir con nosotros en este espacio. Para serles sinceros, la nota de nosotros, el charco de nosotros es otro. Entonces, la lógica de nosotros de traer a gente como ustedes es pues de que nos lleven esa cosmovisión de ustedes y nosotros hacer nuestro brete. Nuestro brete aquí es básicamente transmitir cómo esa óptica del diario vivir también se incide en todo lo que nosotros pregonamos y analizamos en nuestro programita. Como les estamos diciendo, la individualidad de la persona, ver a la persona como una empresa, la disociación política de la persona, ¿verdad? La falta de distribución de presupuesto para esa actividad, la lógica de ser vagabundo porque no se acumula. Entonces, todas esas cosas son muy bonitas verlas y también el esfuerzo. Una de las cosas que decía Peralta de la experiencia que tuvo con una compa que al fin y al cabo se jodió porque no pudo llegar a la Universidad de Costa Rica y demás, ¿verdad? Y tal cual lo decía Jorge, no ver entonces, ay, qué bonito, llegó, se esforzó, la lógica de la regla de oro del capital, sino más bien decir cuánta gente estamos dejando atrás que podría llegar ahí y ganar. ¿Cuántos campeones mundiales pudo tener Costa Rica? ¿Cuántos mundiales podría tener Costa Rica? Yo siempre lo veo también en el fútbol, que es lo que también uno ve, digamos, uno dice, pucha, si ese man hubiese tenido papá y mamá en la casa, si hubiese tenido ayuda social, si hubiese salido del barrio, si lo hubieran sacado de las malas mañas, si lo hubieran puesto a jugar al fútbol tan bueno que es, hubiese llegado quién sabe a dónde. Entonces, más que exacerbar esos ejemplos muy pocos que tenemos, tal cual lo hacen los medios de comunicación masivos, aquí estamos hablando de lo que queda atrás y lo que hace falta, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que queda atrás que nos podría poner muy adelante. Lo que nos podría poner muy adelante. Les doy las gracias, como les estaba diciendo, en nombre de nuestro programita. Y de hecho, sí. Gracias, sí. No, y estamos ahí para servirles en lo que se pueda. Aquí los programitas de nosotros son muy buenos, ojalá puedan también compartirlos. El de ustedes suyo, Jorge, pásennos el link y todo para compartirlo. Lo tengo en pausa, pero... Ajá, la lógica de nosotros aquí y a título personal es como una plataforma de información masiva y colectiva. Entonces, las gracias, como les digo, a ustedes dos, a ustedes televidentes. Muchísimos episodios antes de a veces nos dicen, miren, en los acabo de descubrir, les doy una santo y seña, vean los de atrás porque también están súper buenos y no, las gracias,
y eso sería de mi parte. No sé si Jimmy quiere hacer un cierre. No, de hecho estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por participar. Haciendo un cierre corto, recuerden compartir, darle like, seguirnos en redes sociales, seguir al canal, Suscríbanse. dejen un comentario y por supuesto ojalá puedan ver que en Costa Rica tenemos esta situación, pero estoy segura de que en todo Centroamérica estamos pasando exactamente por cosas muy parecidas y de hecho posiblemente con incluso menos presupuesto que nosotros en otros países de Hispanoamérica. Decirles que, bueno, tenemos muchas cosas en común y que hay que discutir estas cosas, ¿verdad? Y voy a insistir, estoy totalmente a favor de una organización política de deportistas a nivel nacional por la exigencia de los derechos como ciudadanos en la representación, como embajadores realmente que son del país. Entonces, pues nada, abrazos y eurófonos y besos socialistas.